Quiero sentirte chorreando dentro de mí, susurró la empleada virgen al millonario enorme. La noche respiraba despacio cuando ella levantó la mirada y lo detuvo con un susurro que no pedía permiso ni ofrecía prisa. Dijo que quería sentirlo cerca, dentro de su vida, y la frase quedó suspendida como polvo en la luz tibia. Si alguna vez has sentido que una decisión te cambia el pulso, quédate, dale like, suscríbete y cuéntanos desde dónde miras. Este momento también es tuyo. Él, enorme y acostumbrado a mandar, se quedó inmóvil, descubriendo que hay palabras que pesan más que el dinero. El cuarto estaba ordenado con una pulcritud que parecía esconder nervios. La lámpara arrojaba sombras suaves, y el reloj marcaba un tiempo distinto, uno que no corre, espera. Ella respiró hondo. Sus manos, acostumbradas a limpiar huellas ajenas, temblaron apenas. Él notó ese temblor y bajó los hombros, como quien aprende a ocupar menos espacio. Afuera, la ciudad rugía. Adentro, el silencio tenía textura como una tela que podía rasgarse si alguien se movía demasiado rápido. Ella había aprendido a no pedir, a cumplir sin ruido. Aún así, esa noche eligió hablar. Su voz no fue provocación, fue verdad. Dijo que nunca había tenido una relación, y lo dijo mirándolo a los ojos, sin disculpas. Él escuchó con una atención que no usaba en juntas ni contratos. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, dejando claro que no habría interrupciones. Entre ellos, el aire se cargó de una promesa sencilla. Nadie empujaría, nadie huiría. El gesto que siguió fue mínimo y definitivo. Él abrió las manos, dejando espacio, y dijo que irían despacio. Ella se levantó, cruzó la distancia y apoyó la cabeza en su pecho, buscando un latido confiable. No hubo urgencia ni posesión, hubo acuerdo. En ese contacto breve, el mundo se ordenó de otra manera. Si crees que el consentimiento también se siente, acompáñanos en este viaje y dime en los comentarios qué harías tú cuando el tiempo se detiene así. La ciudad donde vivían no dormía nunca, pero ellos habían aprendido a moverse en sus márgenes. Edificios de vidrio, pasillos largos, ascensores que suben y bajan sin mirar a nadie. El mundo estaba hecho de turnos, credenciales y relojes checadores. En ese paisaje, ella empujaba su carrito como quien navega una corriente conocida. Cada oficina era igual y distinta, escritorios fríos, tazas olvidadas, papeles con nombres ajenos. Allí, el silencio era un idioma que se aprendía rápido para no estorbar. Él pertenecía a otro mapa de la misma ciudad. Salas amplias, decisiones rápidas, teléfonos que no dejaban de vibrar. Había aprendido a ganar espacio con el cuerpo y con la voz, a imponer ritmo. Sin embargo, esa mañana del ascensor detenido rompió la coreografía habitual. Quedaron frente a frente, atrapados entre pisos, oyendo su propia respiración. Ella bromeó para aliviar la espera. Él sonrió sin prisa. Cuando el ascensor volvió a moverse, algo se había desacomodado, pequeño pero persistente. El edificio se convirtió en un punto de cruce. Ella llegaba temprano, dejaba el carrito junto a la ventana y se regalaba 5 minutos para respirar. Miraba la calle desde arriba, como si buscara una señal. Él bajaba a recepción por café, más por costumbre que por necesidad. Los encuentros eran breves, medidos, pero constantes. Palabras simples sobre cansancio, sobre el frío del aire acondicionado, sobre las ganas de llegar a casa. Nada prometía nada, y aún así algo crecía. La diferencia de mundos se notaba en los detalles. Ella cuidaba no ocupar espacio, pedía permiso con los ojos. Él aprendía a bajar el volumen, a esperar su turno para hablar. En ese ajuste mutuo, el edificio parecía menos hostil. Los pasillos dejaban de ser corredores de prisa y se volvían lugares donde podía pasar algo humano. El contexto no era romántico, era real. Trabajo, fatiga, repetición. Precisamente por eso, cualquier gesto atento brillaba como una luz encendida a deshora,
Fuera del edificio, la ciudad seguía exigiendo dureza. Autobuses llenos, bocinas, pantallas que vendían éxito. Ella regresaba a un cuarto pequeño, ordenado, donde todo tenía su lugar. Él volvía a un departamento amplio, silencioso, demasiado limpio. Ambos sentían el peso del día en el cuerpo. En esa distancia, el mundo parecía empujarlos a roles ya escritos. Sin embargo, cada saludo compartido abría una rendija, un espacio donde podían elegir algo distinto. Así se construyó el mundo que los rodeaba, no con grandes gestas, sino con rutinas. La oficina, el ascensor, la recepción, eran escenarios de una historia mínima y posible. Nada los protegía del juicio ajeno ni del cansancio propio. Aún así, ese contexto áspero hacía más valiosa la pausa que se daban al mirarse. En medio de una ciudad que no espera a nadie, ellos empezaban a aprender que detenerse también es una forma de avanzar. Ella se llamaba a sí misma discreta, aunque por dentro hubiera mares. Creció aprendiendo a observar antes de hablar, a medir los pasos para no tropezar con nadie. Su cuerpo guardaba memoria de jornadas largas y su mente listas invisibles de tareas cumplidas. No se veía frágil, se veía constante. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba café sencillo y respiraba hondo frente a la ventana. En ese ritual silencioso se prometía llegar entera al final del día, sin perderse a sí misma. Había aprendido a trabajar con el cuerpo, pero también con la dignidad. Limpiar no era desaparecer, era ordenar el rastro de otros. Sus manos sabían de superficies frías y de manchas tercas, pero también de cuidado. Nunca había tenido una relación, no por falta de deseo, sino por una decisión íntima, no entrar donde no se sintiera segura. Esa claridad la acompañaba como una columna interna, sabía esperar, sabía decir no, y cuando dijo sí, lo hizo con la espalda recta. Su mundo interior era más amplio que sus metros cuadrados. Le gustaban los silencios largos, las canciones suaves, escribir frases en una libreta que nadie leía. Observaba a las personas y adivinaba historias en gestos mínimos. Con él notó algo distinto. No la miraba por encima, no la apuraba. Ese detalle la desarmó lentamente. No buscaba rescate ni promesas, buscaba presencia. Y en esa búsqueda se permitió sentir curiosidad sin culpa, deseo sin urgencia. El miedo también vivía en ella, pero no mandaba. Temía confundirse, temía no saber qué hacer cuando el corazón se acelera. Aún así, eligió hablar. Decir su verdad fue un acto de valentía cotidiana, como llegar temprano o dejar todo limpio. No dramatizó su historia, la colocó sobre la mesa con cuidado. Al hacerlo, se reconoció adulta, capaz de elegir. Su voz no tembló por debilidad, sino por emoción contenida. Su cuerpo reaccionó antes que sus palabras. Al acercarse, sintió el pulso ajeno como un punto de apoyo. No invadió, pidió permiso con el gesto. Para ella, el contacto era lenguaje serio. Cada paso estaba pensado, cada pausa respetada. No buscaba perderse en otro, sino encontrarse acompañada. En ese equilibrio, descubrió que el deseo puede ser tranquilo, que la cercanía no necesita prisa para ser verdadera. Al final de esa noche, algo cambió sin ruido. Caminó de regreso a casa con una calma nueva, como si el suelo fuera más firme. No había ocurrido nada espectacular, pero todo era distinto. Había sido escuchada. Había sido respetada. En ese reconocimiento, la protagonista se afirmó. Comprendió que su historia no empezaba con otro, sino con su propia decisión de cuidarse, y desde ahí todo lo demás podía construirse. El antagonista no tenía un rostro único, era una suma de hábitos aprendidos. En él vivía la costumbre de mandar, de cerrar acuerdos sin escuchar el temblor ajeno. Su tamaño y su dinero habían sido armaduras eficaces, pero también muros. Había crecido creyendo que la rapidez era virtud y la duda, debilidad.
En salas de juntas, esa lógica funcionaba. En la intimidad, no tanto. Frente a ella, sintió por primera vez que avanzar sin mirar podía romper algo importante. La presión del entorno también jugaba en contra. Expectativas de poder, amistades que celebraban conquistas rápidas, silencios que premiaban la distancia emocional. El mundo le enseñó a no quedarse, a no explicar, a no pedir permiso. Ese guión lo acompañaba como un ruido de fondo. Cuando ella habló con claridad, ese ruido chocó con una verdad simple. La tensión no era entre dos personas, sino entre lo aprendido y lo necesario. Y esa fricción lo incomodó más que cualquier pérdida financiera. Había miedo en él, aunque no lo nombrara. Miedo a no saber cómo sostener sin controlar. Miedo a quedarse y que eso lo expusiera. En su historia, el afecto había sido un intercambio veloz, sin pausas. La presencia, un lujo que no se practicaba. Ella, con su forma de mirar, le mostró el costo de esa prisa. El antagonista interno se defendía empujando, acelerando, cerrando, pero esa noche algo lo obligó a frenar. El poder, cuando no se cuestiona, se vuelve torpe. Él lo descubrió al notar su propia respiración agitada. Quiso hablar como siempre, resolver, definir. No pudo. El silencio le pidió otra cosa. El antagonista se manifestó como impulso, tocar sin preguntar, decidir sin acordar. Reconocerlo fue incómodo. Bajó las manos, abrió espacio. No fue heroísmo, fue aprendizaje en tiempo real. Entendió que la fuerza sin cuidado es una forma de soledad. También estaba el antagonista social, la desigualdad. Sus mundos no se tocaban sin fricción. El riesgo de confusión, de dependencia, de malentendidos, era real. Él lo sabía. Ella también. Ese contexto amenazaba con contaminar cualquier gesto. Por eso, el conflicto exigía más atención que pasión. El antagonista no buscaba destruirlos, sino empujarlos a repetir patrones. Resistirlo implicaba una decisión consciente, sostenida, visible. Al nombrar el ritmo, vamos despacio, él desafió a su propio antagonista. No lo venció, lo puso en pausa. Aceptó que el cuidado no lo hacía menos, sino más responsable. En ese acto, el conflicto se volvió claro. Elegir presencia sobre impulso. No había villanos externos ni traiciones. Había una batalla silenciosa contra la costumbre. Y esa lucha, íntima y concreta, sería la que definiría el camino que seguía. El evento de giro inicial no llegó con estruendo, sino con una invitación simple. Él propuso verse fuera del edificio, sin credenciales ni horarios. Un café pequeño, a media tarde, cuando la ciudad baja un poco la guardia. Ella aceptó después de pensarlo una noche entera. No era una cita como las películas, era una prueba de coherencia. Al sentarse frente a frente, sin paredes laborales, ambos sintieron el peso de la elección. El mundo habitual quedaba atrás. Ahora, lo que importaba era cómo se miraban sin el uniforme de sus roles. La conversación avanzó despacio, como quien cruza un puente estrecho. Hablaron de rutinas, de cansancio acumulado, de lo que cada uno necesitaba para sentirse en paz. Ella puso límites con palabras claras, sin dureza. Él los escuchó y los repitió para asegurarse de entender. Ese gesto, mínimo y raro, marcó el giro. Por primera vez, el acuerdo no era implícito, era dicho. El café se enfrió, pero la atención se mantuvo caliente, sostenida por una voluntad compartida de no lastimar. Hubo un momento de duda visible. Él miró el reloj por costumbre y luego lo dejó boca abajo. Ese acto concreto cambió el ritmo. Ella sonrió apenas, reconociendo el esfuerzo. No era seducción, era respeto en acción. El evento de giro se selló ahí. La prisa quedó fuera. Ambos entendieron que seguir implicaba responsabilidad mutua. No promesas grandilocuentes, sino acciones pequeñas que podían sostenerse mañana. La ciudad seguía pasando, pero en esa mesa el tiempo obedecía otra regla.
La desigualdad apareció nombrada, sin rodeos. Él reconoció su posición y el riesgo de confusión. Ella afirmó su autonomía con serenidad. Decidieron que cualquier paso tendría consentimiento explícito y espacio para el no. Ese acuerdo, dicho en voz alta, transformó la tensión en cuidado. El giro no fue romántico, fue ético. Se miraron con una mezcla de alivio y nervios. Entendieron que lo que estaban construyendo requería más atención que deseo, más escucha que impulso. Al despedirse, no hubo contacto físico, solo una distancia respetada y una promesa concreta: volver a verse con la misma claridad. Ella caminó hacia el transporte con el cuerpo liviano. Él se quedó un segundo más, respirando. El evento de giro inicial había ocurrido. Ambos eligieron una forma distinta de relacionarse. No sabían a dónde llevaría, pero sabían cómo querían caminar. Esa certeza, humilde y firme, cambió el curso de lo que vendría. Esa noche, cada uno durmió distinto. Ella ordenó su cuarto con calma, como si preparara espacio. Él apagó el teléfono antes de lo habitual. No hubo mensajes ansiosos ni silencios castigadores. El giro se sostuvo en la coherencia. Al día siguiente el edificio sería el mismo, pero ellos no. Habían pasado del encuentro casual a la decisión consciente. El conflicto estaba activado, sostener lo dicho cuando aparecieran las tentaciones de siempre, y esa prueba recién comenzaba. El desarrollo comenzó con pasos cortos, casi invisibles. Se veían 1 o 2 veces por semana, siempre en lugares abiertos, con luz suficiente para no esconder dudas. Caminaban lado a lado, sin tocarse, aprendiendo el ritmo del otro. Ella observaba cómo él hacía espacio en la vereda. Él notaba cómo ella respiraba antes de hablar. Cada gesto era una pregunta y una respuesta. La tensión no gritaba, susurraba, y en ese susurro ambos aprendían a escuchar sin adelantarse. Hubo días de cansancio en los que ella dudó. El trabajo apretaba, el cuerpo pedía rutina. Pensó en volver a lo conocido, a no complicar nada. Él también sintió el tirón de lo fácil, desaparecer, resolver con distancia. Pero se escribían mensajes breves, honestos, sin reclamos. Decían «hoy no puedo», y era suficiente. Esa claridad sostuvo la aproximación. No había castigos por el límite. La confianza crecía como una planta que necesita constancia, no exceso de agua. La primera vez que se tomaron de la mano ocurrió sin anuncio. Fue al cruzar una calle. Él ofreció la palma abierta. Ella aceptó y soltó al llegar a la acera. Ambos sonrieron, sorprendidos por la sencillez. El contacto duró segundos, pero dejó una marca profunda. No fue posesión, fue acompañamiento. En ese gesto mínimo, el deseo encontró forma cuidada. La tensión se transformó en expectativa tranquila, una aproximación que no exigía más de lo que podía sostenerse. Hablaron de miedos, con palabras claras. Ella dijo que temía no saber qué hacer cuando el cuerpo pide más. Él confesó su miedo a equivocarse, a usar mal su fuerza. Se escucharon sin corregirse. El silencio posterior fue amable. No había soluciones rápidas, solo presencia. Aprendieron que nombrar el miedo lo vuelve manejable. La tensión se redistribuía, menos en el cuerpo, más en la conciencia. Así, la aproximación se volvió una práctica diaria de cuidado mutuo. El entorno probó su acuerdo. Comentarios ajenos, miradas que juzgan, rumores de oficina. La desigualdad aparecía como ruido. Decidieron protegerse con límites visibles. No encuentros secretos en el trabajo, no favores cruzados. Esa decisión redujo el morbo y aumentó la confianza. El deseo, lejos de apagarse, se afinó. Se volvió atento, paciente. Cada obstáculo reforzaba la idea de que lo importante no era llegar rápido, sino llegar íntegros. Una tarde lluviosa se refugiaron bajo un alero. El agua caía fuerte, el aire se enfrió. Él ofreció su abrigo. Ella lo aceptó
y devolvió una sonrisa tímida. Se quedaron muy cerca, respirando el mismo vapor. Él preguntó si estaba bien así. Ella dijo que sí, y apoyó el hombro. El consentimiento fue explícito y tranquilo. La tensión creció sin desbordarse. Descubrieron que pedir permiso no rompe el momento, lo vuelve seguro. Hubo retrocesos, días sin verse, mensajes que se quedaron sin respuesta por horas. Ella sintió el nudo conocido del abandono. Él aprendió a avisar, a no desaparecer. Se equivocó una vez, pidió disculpas sin justificar. Ese aprendizaje sostuvo la aproximación. La tensión ya no era amenaza, era trabajo. Ambos entendieron que el vínculo exige reparación, no perfección. Cada reparación sumaba una capa de confianza, como barniz que protege. El deseo tomó forma en conversaciones nocturnas. No describían cuerpos, describían sensaciones, calma, curiosidad, cercanía. Ella dijo que quería aprender sin prisa. Él afirmó que respetaría cada pausa. Esa claridad permitió imaginar sin presión. La aproximación se volvió un espacio donde el deseo podía existir sin mandato. Se dieron permiso para no saber. En esa ignorancia compartida, la tensión se transformó en ternura sostenida. Se permitieron reír. El humor alivió la carga. Tropiezos, silencios incómodos, confesiones torpes. La risa bajó la guardia sin romper límites. Aprendieron que la intimidad también se construye con ligereza. La tensión respiró. Cada encuentro terminaba con la sensación de haber cuidado algo frágil. No había urgencia por cerrar nada. La aproximación era el camino, no un trámite hacia otro lugar. El cuerpo empezó a reconocer señales. Ella sentía el pulso más firme cuando él estaba cerca. Él notaba su propia respiración acomodarse. Decidieron escucharlas sin obedecerlas ciegamente. La tensión se volvió una energía contenida, dirigida por acuerdos. Descubrieron que contener no es reprimir, es elegir. Esa elección los fortaleció frente a impulsos antiguos. La aproximación avanzaba con una ética clara. Nadie debía perderse para que el otro apareciera. Hablaron de futuro con cautela. No promesas, sí intenciones, ver cómo se sentían, revisar acuerdos. La tensión se expresó como responsabilidad compartida. Ella se sintió tomada en serio. Él se sintió aliviado. La aproximación dejó de ser ensayo y se volvió práctica. No había espectáculo, había constancia, y esa constancia generaba una intimidad silenciosa que no necesitaba testigos. Una noche se sentaron en el sofá con distancia elegida. Él preguntó si podía acercarse. Ella asintió. Se abrazaron sin apretar. El tiempo se expandió. El consentimiento se sostuvo con preguntas suaves y respuestas claras. La tensión llegó a un borde y se quedó ahí, respetada. Entendieron que decir hoy no también es cuidar el mañana. La aproximación se volvió una promesa de continuidad, no una carrera. El mundo siguió exigiendo rapidez. Ellos respondieron con pausa. Esa resistencia fue cansada, pero efectiva. La tensión externa contrastaba con su calma interna. Aprendieron a proteger su ritmo. La aproximación se fortalecía cuando defendían sus acuerdos frente a la prisa ajena. No siempre fue fácil, pero cada vez que elegían escucharse, el vínculo se afirmaba. Ella comenzó a dormir mejor. Él dejó de huir de los silencios. Esos cambios eran señales. La tensión se redistribuyó en confianza corporal. La aproximación ya no era solo entre ellos, era consigo mismos. Ambos se sentían más completos, menos fragmentados. Esa integridad preparaba el terreno para lo que vendría, sin adelantarlo. Al cerrar esta etapa, entendieron que la tensión y la aproximación no se oponen, se necesitan. La tensión avisa, la aproximación cuida. Aprendieron a sostener ambas sin confundirlas. El vínculo se volvió un espacio seguro donde el deseo podía esperar. Y en esa espera activa se estaba gestando algo más profundo, listo para revelarse cuando el momento fuera justo.
El clímax llegó una noche tranquila, sin música ni testigos. Se sentaron frente a frente y el aire cambió de densidad. No fue el cuerpo el que habló primero, fue la decisión. Él preguntó con la voz baja si ella quería avanzar. Ella respiró hondo, sintió el latido propio y dijo que sí, pero a su manera. Ese sí no empujó, ordenó. El mundo se estrechó hasta ese acuerdo. Si estás sintiendo este momento con nosotros, suscríbete y cuéntanos qué te mueve. Aquí, cada palabra importa. Ella tomó la iniciativa con un gesto pequeño, acercar una silla. El sonido de las patas sobre el piso marcó el paso. La espera fue la revelación. Comprendió que su fuerza estaba en sostener el ritmo elegido por ambos. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo urgencia, hubo reconocimiento. El clímax no estalló, se construyó. Cada respiración fue una afirmación del consentimiento, una cuerda que los mantenía presentes, evitando caer en viejos impulsos. La revelación interna apareció en ella como una calma inesperada. El miedo no desapareció, pero dejó de mandar. Descubrió que podía desear sin perderse, avanzar sin traicionarse. Puso palabras a lo que sentía y él las recibió sin traducirlas a prisa. Ese intercambio fue el punto más alto, la verdad dicha y escuchada. El cuerpo acompañó después, como consecuencia, no como motor. La intimidad se volvió clara, habitable. En él, la revelación fue aceptar la lentitud como potencia. Soltó el impulso de dirigir y se dejó guiar por preguntas. Cada ¿estás bien? Fue una forma de cuidado. Cada respuesta, una brújula. El clímax no pidió escenas grandiosas, pidió coherencia. Al elegir esperar, se eligió distinto. Sintió alivio. La masculinidad aprendida se reordenó en algo más amplio, capaz de ternura sin perder firmeza. Hubo una pausa larga, no para romper el momento, sino para sostenerlo. Ella pidió agua. Él fue y volvió sin dramatizar. Ese gesto simple selló la revelación. Cuidar también es parte del deseo. La intimidad se afirmó en acciones visibles. No hubo promesas, hubo cumplimiento inmediato. El clímax se mantuvo estable, como una llama protegida del viento por manos atentas. Cuando el contacto llegó, fue elegido y nombrado. Se movieron con acuerdos claros, atentos a señales. El tiempo volvió a estirarse. El cuerpo habló en un idioma sereno, sin invadir. La revelación final fue compartida. Podían detenerse cuando quisieran y seguir siendo lo mismo. Esa certeza liberó. El clímax no dependía de llegar a ningún lado. Dependía de permanecer presentes. El mundo externo quedó lejos. La desigualdad, el ruido, las miradas ajenas se apagaron. En su lugar, apareció una escena sencilla. Dos adultos sosteniendo lo que eligieron. El clímax mostró la promesa del título en acción. Estar dentro de la vida del otro, con cuidado. Si esta historia te toca, suscríbete y deja un comentario. Decirlo también es una forma de consentimiento. Después, el silencio fue bueno. No incómodo, no vacío. Se miraron con una gratitud tranquila. La revelación no fue una sorpresa, fue una confirmación. Habían hecho lo correcto para ellos. El clímax cerró sin estruendo, con una calma que pesa. La escena quedó sellada por acuerdos cumplidos, no por palabras bonitas. Al final de la noche se quedaron sentados, respirando. La emoción bajó despacio, como una marea obediente. Sabían que nada estaba resuelto del todo, pero lo esencial sí. El cuidado había ganado. El clímax había sido una elección sostenida, y esa elección, ahora visible, marcaba un antes y un después que no necesitaba aplausos. El desenlace comenzó con acciones pequeñas, visibles, casi domésticas. Al amanecer, él preparó café sin hacer ruido. Ella dobló una manta y abrió la ventana. El aire fresco entró como una confirmación. No hubo declaraciones grandiosas, hubo coordinación.
Se miraron para acordar el día, respetando cansancios y ritmos. Esa mañana, la reparación fue concreta. Cumplir lo dicho. El cuidado no se guardó para ocasiones especiales, se practicó en lo cotidiano, como quien aprende un idioma nuevo y decide usarlo todos los días. Volvieron al trabajo con límites claros. No se buscaron en pasillos ni cruzaron miradas innecesarias. Eligieron proteger lo que habían construido. Él rechazó privilegios implícitos. Ella mantuvo su autonomía intacta. Esa decisión reparó el riesgo de desigualdad. El desenlace no borró el contexto, lo ordenó. Cada uno sostuvo su lugar sin esconder el vínculo. La ética se volvió visible, y eso trajo calma. La confianza no necesitó secretos para sobrevivir. Necesitó coherencia para crecer. Ella hizo algo nuevo. Pidió un día libre para sí misma. No para huir, sino para escuchar lo que sentía. Caminó, escribió, descansó. La reparación interna fue darse permiso. Él respetó ese espacio sin ansiedad. Entendió que acompañar también es esperar. El desenlace mostró que el cuidado no es presencia constante, sino disponibilidad honesta. Al reencontrarse, compartieron lo aprendido sin exigencias. La conversación fue clara y breve, suficiente. Se reconocieron más completos que antes. Hubo ajustes, un malentendido, una frase torpe. Él pidió disculpas sin rodeos. Ella aceptó sin acumular. Repararon rápido, sin dramatizar. El desenlace se sostuvo en esa capacidad de volver al acuerdo. Aprendieron que el error no invalida el camino si hay responsabilidad. Cada reparación fortalecía el vínculo, como una costura firme. La calma no era ausencia de conflicto, era habilidad para atravesarlo sin herirse. Celebraron lo simple. Una comida casera, una película pausada, una caminata corta. El desenlace no prometió eternidad, ofreció continuidad cuidada. Ella se sintió elegida sin perderse. Él se sintió presente sin controlar. Esa reciprocidad fue la recompensa moral. Ambos ganaron integridad. El deseo se acomodó en un lugar seguro, sin prisa. Descubrieron que la intimidad también se alimenta de lo que no se muestra. Al cerrar esta etapa, entendieron que el amor no los salvó del mundo, pero los orientó dentro de él. Repararon hábitos, no biografías. El desenlace dejó una huella tranquila. Elegir cuidarse cambia la forma de caminar. No hubo final espectacular. Hubo base sólida, y sobre esa base podían seguir construyendo, sabiendo que el cuidado, cuando se practica, se vuelve destino compartido. El mensaje final no llegó como consigna, sino como aprendizaje vivido. Eligieron cuidarse cuando la prisa ofrecía atajos. Entendieron que el consentimiento no es un trámite previo, sino una práctica que se renueva. La moral nació de sostener acuerdos en lo pequeño. Preguntar, esperar, reparar. Nada mágico ocurrió. Ocurrió lo correcto. En un mundo que confunde intensidad con verdad, ellos descubrieron que la calma también puede ser profunda. Si crees que el amor verdadero se construye así, escribe amor en los comentarios y deja que esa palabra te acompañe hoy. Aprendieron que la fuerza no está en imponer, sino en escuchar sin huir, que el deseo puede ser claro sin ser urgente, que decir no a tiempo protege el sí futuro. La desigualdad no desapareció, pero fue nombrada y cuidada. La moral no castigó el deseo. El respeto dejó de ser teoría para volverse acción visible, y en ese tránsito ambos crecieron, ella afirmando su voz, él ampliando su idea de presencia. La historia enseña que amar no es perderse ni rescatar. Es elegir con el cuerpo y con la palabra. Es sostener el ritmo cuando nadie aplaude. Es reparar sin drama, pedir perdón sin excusas. La moral no promete finales perfectos, promete caminos habitables. Cuando el cuidado guía, el vínculo se vuelve casa.
No una casa cerrada, sino una con ventanas abiertas, donde el aire entra y nadie queda atrapado. Si algo queda, es esta síntesis sencilla. El consentimiento cuida, la presencia sostiene, la coherencia libera. No hay héroes ni villanos absolutos. Hay decisiones repetidas, y esas decisiones, cuando se eligen bien, cambian la forma de estar en el mundo. Si esta historia te recordó que el amor también se aprende, escribe amor en los comentarios. Que esa palabra sea una brújula, no una promesa vacía, y te lleve a elegirte sin miedo.